Buenas noches a todos. Ya vamos a iniciar. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Shaily González, voluntaria y secretaria de ACELA desde hace 2 años y medio. Les doy la bienvenida a este webinar. Les doy la bienvenida a este webinar. En el día de hoy tenemos un tema interesante que son las dietas dirigidas y preparación de alimentos para las personas con ELA. Sabemos que cuando nuestro familiar comienza a tener dificultades para comer, se nos presentan una cantidad de dudas sobre el manejo de estos alimentos. Entonces, el día de hoy tenemos a Johanna Franco, quien nos va a apoyar con este tema. Y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, Johanna, te doy la bienvenida y te doy la palabra. Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues mucho gusto. Mi nombre es Johanna Franco. Espérame un segundo, ya ahora sí. Pues soy fonoaudióloga, los que ya me conocen. Los que no me conocen, pues me vuelvo a presentar. Pues ya llevo varios añitos trabajando con nuestros pacienticos con ELA. El día de hoy pues voy a hablarles sobre las dietas dirigidas, sobre las indicaciones a nivel de nutrición, de alimentación y pues estamos prestos pues a todas las preguntas que ustedes tengan. Voy a compartir pantalla. Creo que tengo deshabilitada la opción de compartir. Ya te lo solucionamos. Dale, gracias. Intenta, Johanna, intenta por favor. Vale, ya estoy abriendo acá. Bien. Bueno, ¿me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, Johanna, claro que sí. Bueno, entonces voy a comenzar con la presentación. Voy a comenzar con las características digestivas en ELA. Las características digestivas que pues podemos ver son el estreñimiento, dolor abdominal, sensación de llenura, náuseas, y esto puede estar relacionado con el daño en el sistema nervioso autónomo. Cuando este se altera, pues nos dan todos estos síntomas que a veces no sabemos de dónde salen y es por la alteración en este sistema. Perdón, Johanna, ¿puedes colocarla como presentación, por favor? Presentación. Abajo donde tienes el volumen. Sí. Allí abajo, dale ahí. Dale clic donde tienes la flechita. Abajito. Abajito. Enseguida. Aquí. Al otro lado. Al otro lado, acá. Ahí. No. Acá, pero me aparece no como notificación. ¿Ajustar diapositiva a la ventana actual? Sí. Dale a ver. No. No. Espérame. Y en esta flechita, en la de enseguida no te da. No, no me da. Colócalas allá a ver cada una a ver si. Pongámosla desde aquí. ¿Desde ahí la alcanzan a ver? No. Sí, la vemos, pero no como presentación, pero bueno. Espérame. Espérame un segundito.
E intentamos acá, aquí. ¿Así? ¿Ya deja ver como presentación? No, señora. No. Ay, Dios. Pero continúa, tranquila. ¿Sí? Ok. Bueno, intentémoslo. Bueno, entonces, ¿qué alteraciones vemos en ELA? El miedo a poder comer, por miedo a asfixiarse, eso genera mala nutrición y deshidratación en los pacientes. Igualmente se puede ver el reflujo gastroesofágico, cuando el alimento está mal masticado por la debilidad, por la falta de fuerza a nivel de masticación de los maceteros, de toda la musculatura orofacial. Cuando hay una hidratación insuficiente por el miedo pues a atorarnos con el agua, o un vaciamiento gástrico retrasado, que también es muy común en el ELA. También las náuseas y los vómitos nos pueden generar aspiración o nos pueden generar miedo a poder o a aspirarnos, por eso se disminuye la ingesta de alimentación. Las náuseas son causadas por el retraso en el vaciamiento gástrico que presiona el estómago contra el diafragma y provoca una sensación de saciedad. Entonces, cuando comen, muy prontamente se sienten llenos porque el estómago pues, se llena demasiado, nos presiona el diafragma y pues vamos a sentir o pues sienten que están muy llenos y comienzan a sentir esas náuseas incontrolables. El estreñimiento también es muy común por miedo a presentar atoramiento o broncoaspiración con el agua, ¿sí? Los pacientes no ingieren suficiente agua, los alimentos secos se demoran mucho en digerir y provocan un estreñimiento extremo ante esta deshidratación. Entonces, lo que controlamos con el P y con todas estas medidas antiestreñimiento. Las consideraciones médicas que tenemos a nivel de nutrición es que la combinación de cereales, legumbres, frutas, verduras y alimentos de origen animal ayudan a tener una mejor calidad de vida en el ELA. Sin embargo, incluso teniendo todas estas recomendaciones al pie de la letra, manteniendo una alimentación saludable, comiendo más veces al día, el riesgo de nutrición es potencial en los pacientes con ELA. Y eso se ve a medida que la enfermedad va progresando, pues por la cantidad de energía que se está quemando con el ELA. Esto me refiero cuando digo que el ELA genera un hipermetabolismo. El hipermetabolismo es el aumento del gasto energético por encima de los valores normales, es decir, si está en reposo va a quemar muchísimas más calorías que lo que podemos quemar normalmente estando sentados mirando televisión. Al igual que los problemas para masticar y para comer, para tragar, también se presenta esta dificultad de hipermetabolismo que necesita una dieta rica en energía para poder prevenir esa desnutrición. ¿Qué indicaciones damos durante el manejo de la alimentación en ELA? Debido a la debilidad facial y la fatiga, que nos impide que puedan comer satisfactoriamente, que puedan masticar, que puedan comerse un plato en la cantidad adecuada, se sugiere que puedan comer más veces al día, es decir, si comían 4 o 5 veces, podemos comer 7 o 8 veces al día para suplir esas necesidades energéticas. También usar protectores de platos y utensilios modificados para facilitar el recoger los alimentos. ¿Para qué? Para evitar la debilidad en los brazos, para evitar accidentes también. Proporcionar comidas más pequeñas, más veces al día y agregar refrigerios. Es decir, lo que les estaba diciendo. Si comían 5 veces, vamos a comer 7 o 8 veces en porciones más pequeñas, pero vamos a cumplir todos los requerimientos nutricionales y calóricos que necesitamos en el día. Dar a los pacientes alimentos blandos que requieran menos masticación. Eso va a evitar que se fatiguen, que haya un deterioro progresivo más rápido de la musculatura facial para la deglución. Qué pena, Joana, tú estás cambiando, porque es que nos quedamos en alteraciones alimenticias en ELA. ¿Sí? Sí. Sí, la estaba cambiando. ¿Ahí ven esta? Indicaciones de manejo, sí, pero no vimos las otras anteriores. ¿No? Sí, no. Pero ¿Esta? bueno, ¿Esta? sí, ya estamos en indicaciones de manejo durante la alimentación. Sí, es que se me queda ahí. Regálame 2 segunditos y ya trato de arreglarlo, ¿bueno? Ok.
Bueno, tú me dices si cuando diga el otro título se pasa a la diapositiva y si no vuelvo y miro, bueno. Ok. Estamos en indicaciones de manejo durante la alimentación. Estaba diciendo que cortar la comida en bocados pequeños, usar una licuadora para que sea mucho más fácil el comer. Es decir, vamos a comer la misma cantidad de los mismos alimentos, pero vamos a cambiar las texturas. Se recomienda cambiar las texturas en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque vamos a evitar la fatiga y vamos a evitar una broncoaspiración antes del tiempo. Humedecer los alimentos con salsas, minimizar las distracciones durante las comidas que nos puede hacer broncoaspirar y cuando sea necesario y cuando ya ninguna de esas estrategias nos funcionen y veamos que definitivamente estamos perdiendo más del 10% del peso de masa muscular y aparte de eso tenemos mucha fatiga al comer, lo indicado es una alimentación pues enteral por vía de gastrostomía, que es un gran soporte a nivel nutricional. Ya la cambié. ¿Se ve cuando que la cambio? No, señora. No, señora. Espérame un segundo. Listo. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? ¿Ya se puede ver? Sí, está ya en presentación y estamos donde dice importancia de los probióticos en la alimentación en ELA. Perfecto. Vale. Entonces me avisan ahorita si la cambio. Bueno. Importancia de los probióticos en la alimentación en él. Hay un estudio basado en evidencia en donde dice que los probióticos nos ayudan muchísimo en ese control pues del ecosistema intestinal que nos puede estar alterando en el momento que se desarrolla el ELA. Es decir, hay un ecosistema intestinal, ¿sí? Todos tenemos un ecosistema intestinal que equilibra todos los procesos, ¿sí? Y transforma el alimento en energía. La relación entre el ecosistema intestinal, ¿sí? Todos estos animalitos que tenemos en el intestino y el cerebro, pues nos genera un equilibrio pues para todo lo que es el desarrollo de la musculatura, del equilibrio, de la fuerza, en fin. Cuando hay un desequilibrio en estas tres cosas, en el ecosistema intestinal, en el intestino y en el cerebro, se desarrollan las enfermedades neurológicas, ¿sí? Cuando los microbios del intestino junto con los metabolitos, que son los que se generan por el metabolismo, es decir, nosotros comemos, se genera el metabolismo y se generan los metabolitos, que es el resultado de ese metabolismo del alimento, ¿sí? Cuando estos microbios se juntan con los metabolitos, viajan por el sistema gastrointestinal, llegan al sistema nervioso central y pasan a barrera hematoencefálica. Cuando esto sucede, cuando no hay una barrera hematoencefálica que nos detenga esta migración de estos microbios y de estos metabolitos, hay una potencial causa del ELA. ¿Cuál es la explicación de la importancia de los probióticos? La evidencia sugiere que la relación entre el sistema nervioso central y el microbioma intestinal o ese ecosistema intestinal tiene un impacto en la transmisión neural, la actividad neural y el movimiento del cuerpo. Bueno, entonces, hay una gran relación entre nuestro sistema nervioso y el intestino, ¿sí? Cuando hay un equilibrio entre estos dos, la transmisión neural, la actividad neural y el movimiento del cuerpo está equilibrado. Cuando esto no está funcionando muy bien y todos estos microbios y toda esta flora y toda esta fauna a nivel intestinal se nos va hacia la barrera hematoencefálica, se potencia la probabilidad del ELA.
Hay unas principales bacterias que pueden estar influyendo en el ELA. Este es un estudio, sí, está comprobado, pero igual siguen haciendo estudios porque no es la verdad absoluta. Hay dos tipos de bacterias que se llaman Firmicutes y Bacteroidetes. ¿Sí se ven? ¿Sí se ve la diapositiva? Sí, señora. Perfecto. Estos dos tipos de bacterias o estos dos tipos de animalitos que tenemos en el intestino son los grupos de bacterias más abundantes en el intestino humano. Normalmente los firmicutes son más altos que los bacteroidetes, ¿sí? Incluso puede ser 5 veces mayor uno que el otro, ¿sí? Cuando disminuye esta cantidad de bacterias en el intestino, se puede ver que comienza a verse la salud debilitada en los pacientes con ELA. Es decir, tenemos que tener un adecuado equilibrio entre estos dos tipos de bacterias en nuestro intestino, según el estudio reciente, se fue hace más o menos 2 meses. Una alteración entre esos metabolitos y la microbiota, es decir, del ecosistema del intestino, es potencial para alterar el ecosistema intestinal, ¿sí? Y aumenta el riesgo del ELA. Entonces, voy a resumirlo. Cuando se nos desequilibran estos dos tipos de bacterias en el intestino, ¿sí? Estos se van a mezclar con los metabolitos. Al mezclarse con los metabolitos, ellos van a migrar por todo el sistema digestivo. Cuando llegan al sistema nervioso central, ellos penetran la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y es allí cuando comienza todo el desequilibrio neuronal que nos potencia el riesgo en ELA. El presente estudio se destaca el posible papel de la flora intestinal en el impacto de la ELA y se puede lograr posibles remedios reduciendo la cantidad de estos patógenos, ¿sí? Los que originan y causan el ELA. O sea, no son los únicos. Entonces, aún no se puede demostrar qué cantidad de patógenos nos están originando y causando el ELA, pero está demostrado que estas bacterias están implicadas también en el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? No está plenamente documentada porque obviamente necesitan hacer muchos más estudios, pero sí hay una recomendación muy grande en donde todos los pacientes con ELA tienen que consumir muchísimos probióticos, ¿sí? Los probióticos son los que nos van a ayudar a mantener equilibradas estos dos tipos de bacterias y el ecosistema intestinal para que no hagan ese daño y migren hacia el sistema nervioso. Los alimentos que más tienen probióticos, ¿sí? Aparte de los que estoy mostrando aquí en la foto, que son los de Alpina, que son los que generalmente tienen probióticos, también hay otro tipo de alimentos. Entonces, para disminuir esa cantidad de bacterias, tenemos el choclo, la arveja, el frijol, lentejas, garbanzo, habichuela, frutas con cáscara como la manzana y la avena. Entre los cereales que también tienen probióticos está el arroz, el maíz amarillo, la cebada, el trigo, ¿sí? Y estos se pueden hacer en cremas cuando tenemos dificultad con este tipo de alimentos. Lo que les decía, el yogur que contiene más probióticos por excelencia es el Alpina, ¿sí? Pero igual también encontramos probióticos en el queso, en el vinagre de manzana, el ajo, la cerveza, el chocolate negro, el cacao, guisantes, cebolla, aceituna, zumo de apio y espirulina. Todo esto se puede consumir en puré y se puede consumir también en cremas, que ya ahorita más adelante les voy a explicar un poco cómo se pueden preparar. Y en frutas, como las manzanas, naranjas, piña, fresa y arándanos, también encontramos probióticos. También es importante el agua tónica para los espasmos y también nos va a ayudar mucho para de esta manutención a nivel de probióticos. ¿Cuál es el manejo de texturas de los alimentos para favorecer la vía oral efectiva en ELA? Entonces, nosotros los fonoaudiólogos utilizamos unas escalas para medir los tipos de consistencias para nuestros pacientes. Ustedes la pueden encontrar como la clasificación ITSE, en donde tenemos una clasificación para los sólidos y otro para los líquidos. En los líquidos encontramos el líquido fino, que es como el agua, una espesa o ligeramente espesa,
poco espesa, moderadamente espesa y extremadamente espesa. O sea, viene de lo más líquido a lo más espeso. Y en los sólidos tenemos la que viene desde la licuada, que es la misma espesa en el líquido, el tipo puré, que puede ser el mismo extremadamente espeso en el líquido, la picada húmeda, suave y tamaño de bocado, irregular. Entonces, según esta escala, nosotros hacemos las recomendaciones de alimentación para nuestros pacientes. No todos los pacientes pueden tomar una ligeramente espesa, ni todos pueden tomar un poco espesa, o no todos pueden tomar un moderadamente espeso. Entonces, ¿cómo van los líquidos? El líquido fino, que es el primero que aparece en la tablita, es el que se puede tomar con un vaso, que es como el agua, es el líquido fino. El ligeramente espeso es como un tipo néctar. Se refiere a un líquido más espeso que el agua y requiere un poco más de esfuerzo. Cuando nosotros utilizamos el espesante, recomendamos generalmente una cucharadita, una cucharada y media para lograr este tipo de consistencia. Este generalmente se recomienda cuando está iniciando la disfagia para líquidos, cuando ocasionalmente presentan una tos con el agua o con el tinto o con el café. El poco espeso, ¿sí? Indica que el líquido se derrama de una cuchara con rapidez, pero es más lento que el fino. Esta es un poco más espesa y a ese le podemos colocar, si hablamos de espesante, unas 2 cucharadas. Y queda un poquito más espeso sin irse a quedar muy espeso como una compota. Después vamos al moderadamente espeso tipo miel, que se puede tomar con un vaso, con una cuchara, pero no lo pueden tomar con un tenedor, porque igual se va a derramar. Esta no necesita masticación y es una textura como un licuado espesito, ¿sí? Esta textura es cuando ya estamos presentando mucho atoramiento con el líquido, cuando hacen una cinedeglución y de pronto dice el examen que hay penetración a laringe. En ese momento pasamos a este tipo de consistencia. La extremadamente espesa es cuando ya definitivamente el líquido no es funcional durante la alimentación, entonces ya tenemos que hacerla como un tipo pudín. Este se lleva a la boca con cuchara, con tenedor, puede beberse de un vaso, pero no es posible succionar con un pitillo. No tiene ningún tipo de grumos, no es pegajosa y no requiere masticación, pero igual es como un tipo pudín. Es muy espesa cuando ya hay nada de tolerancia al líquido, definitivamente hay una aspiración con este. Estas consistencias las logramos con los espesantes. Para el moderadamente espeso son más o menos unas 3 cucharadas de espesante y el extremadamente espeso entre 4 y 5 cucharadas de espesante. Después miramos la cantidad, no es solamente la consistencia, sino también la cantidad en el líquido. Tenemos 3 tipos de cantidades, el alto, el medio y el bajo. El alto es el que hacemos con la cuchara sopera, con el que nos tomamos la sopa, más o menos 15 mililitros. El medio, en la cuchara de postre, son 10 mililitros, y el bajo es en la cucharita de café. Cuando no tenemos ninguna alteración con el líquido, podemos utilizar la cuchara sopera. Cuando ya estamos presentando una que otra tos, una cuchara de postre. Y cuando ya tenemos broncoaspiración y definitivamente es intolerable el líquido, vamos a utilizar una cuchara pequeña, la de café o la que es bien pequeñita, así como ven aquí en el dibujo. En cuanto a los sólidos, según esta clasificación, entonces vamos a ver cómo son las texturas. Viene el puré, que es una textura uniforme, suave y sin grumos. Después viene la picada húmeda, que es también como una molida, ¿sí? Y se puede comer con el tenedor o con una cuchara. Es blanda y húmeda, sin líquido fino aparte, es decir, no tiene doble textura. Contiene pequeños grumos visibles que se pueden aplastar con la lengua. Esta consistencia es cuando tenemos alguna dificultad para pasar, que de pronto sentimos que se queda el alimento en la laringe, la garganta, podemos cambiar por este tipo de alimento, sin cambiar en la cantidad, ¿no? El suave y tamaño de bocado semiblanda picada se puede comer con el tenedor, se puede cortar la textura con un cuchillo, requiere masticación
y son los bocados mucho más grandes o más grandes que la molida, ¿sí? Y después viene la normal. Entonces, si lo hacemos de atrás para adelante, entonces siempre comenzamos con una deglución normal para sólidos. Cuando ya tenemos algún tipo de dificultad, pasamos a una semiblanda picada, que son unos trozos más pequeños. Cuando ya está muy difícil la masticación o nos fatigamos, se cansa, sentimos dolor o definitivamente sentimos que se nos está quedando el alimento, los trocitos en la laringe, pasamos a una semiblanda molida. Y cuando ya esa molida se nos está quedando en la laringe, que es muy difícil pasar, vamos a comer en puré. ¿Qué consideraciones especiales tenemos? ¿Cuáles son los alimentos de alto riesgo de atoramiento en los pacientes con ELA? Entonces, los alimentos fibrosos o con hebras, como la piña y la lechuga, no se pueden consumir porque nos pueden atorar. Los alimentos con doble textura, que tienen líquido y sólido, como la leche con cereal o el yogur con fruta, no se puede consumir. ¿Por qué? Porque como tenemos una dificultad en el procesamiento del bolo, en la masticación, incluso en el desencadenamiento de los reflejos para poder pasar, puede que estemos comiéndonos el pedacito de fresa y venga el líquido y entonces no nos va a atorar la fresa sino el líquido y entonces se va a formar un estado de estrés porque no sabemos cuál es la textura que me está atorando. Los alimentos secos que se desmenuzan, eso les llamamos nosotros harinosos, ¿sí? Como las galletas y los frutos secos no se pueden consumir tampoco porque nos van a generar también atoramiento, tos, ahogo. Y los alimentos pegajosos como el chocolate, la miel, el caramelo, tampoco se pueden consumir o es preferible no hacerlo. ¿Por qué? Porque se nos pueden pegar en los dientes, en el paladar, incluso en la laringe y nos van a generar mucha incomodidad, incluso broncoaspiración. Los alimentos resbaladizos tampoco, como las almejas, las uvas y las gelatinas. Aparte de eso, las uvas también tienen una cáscara que no es recomendable. Los alimentos duros o con partes duras como el pollo, el pescado y las verduras, es preferible consumirlas molidas o consumirlas en puré. Con eso no vamos a arriesgarnos a broncoaspirar. Los alimentos que desprenden líquidos que se pueden derretir como la naranja, la sandía y los helados, también nos generan riesgo. ¿Por qué? Porque entran en una consistencia a la boca, pero en el momento que entran en contacto con la saliva, se nos vuelven agua. Si nosotros tenemos alto riesgo de broncoaspiración con el líquido, nos podemos broncoaspirar y nos podemos atorar. Los alimentos que no forman bolo, nosotros los llamamos disgregantes. Si de pronto van a una consulta con una fonoaudióloga y les dicen no consumir disgregantes, son aquellos alimentos que no forman bolo, es decir, que tienen muchas partículas y que por más de que mastiquemos y tratemos de formar el bolo, no se va a formar, como el arroz. Nosotros masticamos el arroz, pero siempre va a quedar un arroz suelto. Ese arroz nos puede atorar. Entonces, lo ideal es poder comer el arroz con salsa para poder formar un buen bolo con cremitas o con salsa de tomate o con mayonesa que nos ayuda mucho a formar el bolo. Igual que los guisantes también nos ayudan a broncoaspirar cuando no hacemos un buen proceso de deglución. ¿Cómo se preparan los alimentos según la consistencia? Entonces, los blandos, los que les estaba diciendo, esos se pueden picar, moler, hacer puré o papilla, como nos quede mejor y como tolere mejor el paciente. Se cortan los alimentos en trozos pequeños, así es mucho más fácil tragarlos y ojalá sea con salsas. Se puede usar caldo de pollo, de res, carne, salsa para cocinar, bueno, todas las salsas que podamos utilizar y que les guste a nuestros pacientes, pues lo podemos dar. Cocinar las verduras lo suficiente que se pueda para que queden muy blanditas y se puedan machacar con un tenedor. ¿Por qué? Porque las verduras también son disgregantes y nos pueden hacer atorar. Entonces lo ideal es que queden lo más blandito posible para poder machacar. Se puede usar un procesador de alimento para moler, hacer puré los alimentos para que sea mucho más fácil triturarlos y tragarlos. Usar jugo de fruta para mezclar la fruta. Colar las sopas. Cuando tienen grumitos, cuando sabemos que se va a ir algún pedacito de algo, es mejor colarlas y que no queden grumos más grandes que media pulgada porque esos grumitos son los que nos van a hacer atorar.
Hay unos coladores que son como de tela, son los ideales para ya cremar, para poder colar, perdón, las cremas cuando ya necesitamos cremas sin grumos. Los alimentos en papilla se pueden preparar en una licuadora o en un procesador de alimentos. Primero se quitan las cáscaras, las semillas y otras partes duras para evitar un atoramiento. Cocinarlos hasta a que estén lo más blandos posible. Así está iniciando el proceso de ELA. Lo que necesitamos es conservar energía, evitar fatiga. Si nosotros hacemos estos cambios de consistencias paulatinamente, vamos a evitar un deterioro en este proceso de deglución. Es decir, si nosotros seguimos trabajando con carne asada, por ejemplo, que es tan dura, vamos a generar una fatiga en los maceteros, en los cigomáticos, en la mandíbula, en el maxilar, y eso nos va a generar deterioro a nivel de la musculatura. Entonces, si podemos hacer estos cambios al inicio, es muchísimo mejor. Se ponen los alimentos en la licuadora, perdón. Poner los alimentos en una licuadora o en el procesador, añadir una pequeña cantidad de salsa de carne, salsa de jugo, de verdura, leche, crema, bueno, todo lo que le podamos agregar para que le dé buen sabor y una buena textura. Licuar los alimentos y añadir agua si es necesario para que quede una textura tipo pudín. Los alimentos siempre deben ser suaves y no contener grumos, con eso evitamos todo riesgo de aspiración. Cuando nosotros cocinamos una papa, y si se puede dejar lo más suelta posible, desbaratada posible, es mucho mejor, que eso nos ayuda también a espesar la comida. También se puede añadir leche en polvo para adicionar proteína y calorías a la comida. Y los alimentos en papilla pueden congelarse en porciones pequeñas y recalentarse después. Es decir, podemos hacer la papilla para todo el día, y si le vamos a dar unas 7 porciones al día, podemos meterlas en el congelador y vamos sacando a medida que vaya comiendo. Con eso ya le tenemos la preparación del día. Los alimentos licuados se preparan en una licuadora, obviamente, en un procesador de alimento, pero siempre se tienen que cortar los alimentos en trozos pequeños para que quede una textura homogénea, es decir, que no queden grumos grandes o pedazos grandecitos que nos pueden generar un alto riesgo. Se tiene que mezclar la misma cantidad o preferiblemente mitad de agua o mitad de leche y mitad de fruta para que quede una consistencia espesa. Los líquidos no deben contener trozos enteros ni pulpa. Puede usar menos cantidad de líquido cuando se va a utilizar con verduras, pero pues preferiblemente que sea mitad y mitad. Siempre se tiene que pasar la comida por un colador para quitar los trozos enteros, las semillas y la fibra que pueda quedar por ahí, y eso evitará que se atore. Igualmente, estos alimentos licuados también se pueden dejar en la nevera por 48 horas en el congelador. Los alimentos picados, que ya son mucho más grandes, también se pueden preparar en una licuadora, en un procesador o en un triturador de papas. Siempre se vamos a tratar de añadirle salsa para facilitar ese proceso de dilución. Hay que permitir que los alimentos queden muy suaves y se puedan disolver, es decir, si vamos a hacernos en goulash, preferiblemente que sea con una carne que sea muy blandita, que incluso se pueda desbaratar, que le podamos poner mucho guiso, mucha salsita para que sea mucho más fácil hacer ese alimento que quede un poco suave y que lo pueda consumir sin ningún riesgo. Los trozos tamaño bocado, que son más grandes todavía, se pueden cortar, pero lo ideal es que queden menos de 1 pulgada para que no vayan a generar un riesgo y un esfuerzo o un sobreesfuerzo en la musculatura facial. Siempre se recomienda pues, que se sirva con sus salsas, y se le puede colocar, incluso si todavía come pan, se le puede colocar al pan mantequilla, mermelada, miel, para que nos mejore como esa consistencia y ese proceso de deglución. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hacer una lista de los alimentos preferidos por el paciente. Entonces, vamos a mirar en frutas y verduras qué es lo que le gusta, de cereales, raíces, tubérculos, plátanos y derivados qué le gusta.
de grasas que puede consumir y que no puede consumir, porque también tenemos que tener en cuenta las indicaciones médicas, carnes de cuál le gusta, si le gustan los huevos, los lácteos, cuáles son los sustitutos de lácteo que le gustan y los azúcares. Y vamos a realizar un dietario, es decir, entonces vamos a hacer de fruta, le gusta la manzana, la pera, el mango y no sé, la patilla. Entonces un día le vamos a hacer de mango, el otro día de pera, el otro día de patilla, le vamos a hacer compotas de cada una de estas. Si le gustan los cereales, entonces un día le vamos a hacer el hummus de, no sé, de garbanzo, pero al otro día le vamos a hacer puré de arroz, pero al otro día le vamos a hacer puré de plátano para irles variando la comida, pero la idea es que tenga el equilibrio de todos estos alimentos en el día. Es decir, que consuma frutas, verduras, cereales, grasas, carnes, lácteos y azúcares. Si es diabético, pues puede utilizar otro tipo de alimento, pero lo ideal es que también podamos conservar esa cantidad calórica en el día. ¿Cuáles son los alimentos que deben consumir, que son indispensables? Alimentos ricos en fibra, como lechuga, champiñones, avena, acelga, nabo, lenteja, zanahoria, calabaza, habichuela, espinaca, papa, garbanzo, espárrago, manzana, peto, remolacha, naranja y frijoles. La vitamina D es importantísima, como la trucha, el salmón, atún, aguacate, huevos, lácteos, champiñones, el hígado. La vitamina E también la tienen que consumir, ojalá todos los días, como el maní, espinaca. El maní, si no lo puede consumir ya, lo puede hacer licuado con una crema y que le quede como una mantequilla. Espinaca, langosta, butifarra, avellana, tomate, margarina, queso, trucha, moras, pera, gallina, pollo, que nos va a ayudar muchísimo a la conservación neuronal. Alimentos ricos en vitamina B5 y B8 también nos ayuda mucho a la progresión o a disminuir un poco la progresión, como la carne de res, mariscos, papa, carne de cerdo, pan integral, aguacate, hígado, huevos, garbanzo, yema de huevo, lácteos, ternera, chorizo, champiñones. Antioxidantes importantísimo, la yema del huevo, tomate, zanahoria, espinaca, plátanos, cítricos, acelga, uvas, repollo, apio, cebolla, col, maíz, calabaza y naranja. Pues los lípidos y ácidos grasos poliinsaturados, las nueces, el aceite, la mantequilla, lo pueden consumir también. Ricos en magnesio y vitamina D. ¿Por qué esta lista? Porque son las necesidades nutricionales que tenemos en ELA que necesitamos suplir diariamente. Entonces, la idea es que con esta lista de alimentos puedan hacer una minuta todos los días cambiando la proteína, cambiando los cereales, cambiando la fruta, pero siempre mirando que vamos a aportar la misma cantidad de vitaminas y minerales y grasas para mantener muchísimo la fibra muscular. En magnesio y vitamina D necesitamos salmón, atún, aguacate, huevos, atún, champiñones, frijoles y alberja. Vitamina E, maní, avellana, bueno, ya lo hemos dicho, queso, butifarra, pollo, gallina, moras y ricos en vitamina B9. Pan, pasta, melón, remolacha, lenteja, calabacín, cereales, arroz, tomate, hígado, pizza. Generalmente, bueno, la pizza no está recomendada, está entre los que tienen vitamina B9, pero no está recomendada porque tienen glutamato, entonces no la vamos a consumir. Aguacate, maíz, naranja y rábano. Entonces, aquí venimos con los alimentos que se deben evitar al 100%. Las sopas de sobre, las cremas preparadas, los embutidos, el queso parmesano, los snacks con sabor a queso, las papas de paquete, purés preparados, las gomas gusanito, los jamones, las pastillas de caldo Maggi, bueno, entonces que le dan sabor a las sopas, las pizzas que les estaba diciendo ahorita, carnes procesadas, comida chatarra, la salsa, los aperitivos salados, las verduras enlatadas y las salsas orientales. Todos estos alimentos tienen glutamato y están 100% prohibidos en él. Igualmente, si vamos a hacer una cremita, no dar cilantro, perejil, sino colocarle una rama larga para el sabor porque se pueden atorar con este tipo de alimentos. Entonces, aquí pues más o menos cómo se puede hacer una receta de un puré de zanahoria. Lavar la zanahoria, pelarla, enjuagarla y cortarla en pedazos pequeños. Calentarlo un poco en agua
y cuando esté hirviendo echarle el trozo de la zanahoria al agua. Cocinar durante unos 15 minutos hasta que quede bien blandita la zanahoria. Si no se puede, pues hacerlo a vapor para que quede muy blandita. Después triturar las zanahorias con una cuchara sopera con el agua de la cocción hasta que quede una textura muy suave como lo muestra el dibujo, para que no vayan a quedar grumos. Y eso se le puede colocar un poquito de aceite para el aporte calórico, remover bien y servir. Se puede servir incluso con crema de leche también se puede servir y tiene gran aporte tanto de proteína como también de vitamina E y de grasa. Pues la crema de pollo ya todos lo sabemos hacer. Lo importante de la crema de pollo es que tiene que quedar sin grumos, bien cocinado, pues sazonarlo muy bien y ojalá le podamos mezclar leche y crema y colocarle, no sé, algún tipo de adorno, pues para que también sea como agradable a la vista, pero lo importante de estas preparaciones es que no queden grumos que nos puedan hacer una broncoaspiración. Muchas gracias. Gracias, Johanna, por tu presentación y tu conocimiento. Ahora vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Mira, aquí en el chat la señora Liliana Trujillo nos comparte que dice, buenas noches, ¿qué se le agrega? ¿Qué se le agrega, Liliana? ¿Qué se le agrega a algún alimento en especial? ¿Ya? A los líquidos. Bueno, existe un espesante, pues generalmente nosotros recomendamos el espesante que es de goma. ¿Por qué el de goma? Porque es que hay uno que es de harina y este puede generar que el alimento se ponga grumoso. Entonces, si pueden conseguir el espesante de goma, eso los venden por internet o en Locatel y le colocan al agua. Si pues no hay posibilidad de conseguirlo porque definitivamente no lo hay, lo podemos espesar con maicena, pero lo ideal es que se pueda hacer con estos espesantes. Y pues dependiendo la indicación de fonoaudiología, si es un líquido medianamente espeso o es un tipo miel o es un extremadamente espeso, así le vamos colocando las cucharaditas. De 2 cucharaditas queda como un tipo miel más o menos. Entonces a partir de ahí podemos mirar como qué tan espeso nos puede quedar el líquido, pero generalmente es con espesante. ¿Alguien más quiere participar o tiene alguna duda? Pueden levantar la mano que nosotros le asignamos el micrófono, le habilitamos el micrófono si desean. Buenas noches. A mi mamá le mandaron dieta semiblanda, tipo puré. Quiero preguntar qué alimentos se le puede administrar como meriendas, aparte de las compotas. Bueno, le puedes administrar incluso el arroz en puré. Ese lo puedes hacer licuadito con crema de leche o con mayonesa. Eso nos queda un tipo puré. La papa picada y machacada y en tipo puré también, las verduras en tipo puré. No solamente compotas, lo puedes hacer con todas las verduras, pero con la preparación que les expliqué para el puré. Entonces lo ponemos a cocinar que quede muy blandito y después lo machacamos muy bien con una cuchara, que no queden grumos y eso queda tipo puré. El arroz, si le gusta mucho el arroz, lo puede hacer licuado con crema de leche y queda en esa consistencia. No necesariamente con potas, lo puedes hacer con todos los alimentos, incluso con la carne también se puede hacer tipo puré. Gloria Esperanza Plazas nos pregunta, yo todavía puedo comer de todo, pero muy interesante que ya debo cambiar la forma de alimentarme. Ella nos hace saber eso. Ok, muchas gracias.
Aló, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Una preguntita, es que ya mi esposo tiene la gastrostomía y nosotros le estamos haciendo la comida licuada, le colamos y le damos por ahí, pero a veces nos sale muy espeso, entonces tengo dos preguntas. Una, ¿qué tan espeso, hasta qué espesor puede llegar uno para ponerle por la sonda? Porque a veces me da miedo que esté muy espeso y que se vaya a salir la sonda o alguna cosa. Y la otra pregunta es, porque a veces, digamos, licuamos el arroz, la ensalada, la carne, entonces como queda muy espeso, entonces pongo más agua, pero siento que se pierde todo el alimento cuando pongo más agua para que pueda pasar fácilmente por la sonda. Gracias. Ok. Bueno, lo ideal es que no quede tan espesa porque sí definitivamente puede tapar la sonda. Podemos dejarla como un tipo ligeramente espeso, ¿sí? No sé si tú has visto la consistencia del Ensure, ¿sí? En esa consistencia que nos quede la crema es lo ideal para pasarla por la sonda. Si tú ves que queda muy espesa, la puedes pasar por esos coladores de tela que nos pueden tamizar mucho más el líquido, pero lo ideal es que te quede como queda el Ensure, ¿sí? Y pues puedes hacerlo espesito, pero lo puedes dividir en 5 tomas y le puedes añadir un poquito de agüita o un poquito de, no sé, de Ensure para que no se te pierda como la cantidad de proteína y demás. Pero sí no puede quedar muy espesa porque sí puede tapar la sonda. Johanna, Marta Gómez nos pregunta, disculpe, ¿qué es lo que tiene la pizza que no se puede consumir y por qué? Bueno, la pizza tiene glutamato. El glutamato pues es uno de los eh, pues es uno de los factores que nos ayuda a desarrollar el ELA y como en el aceleramiento de la enfermedad como tal. ¿Por qué? Porque no hay suficiente manejo del glutamato a nivel mitocondrial. ¿Sí? Eso es como un proceso químico, neurológico a nivel cerebral, en donde esos receptores de la mitocondria que nos ayuda a controlar los niveles de glutamato no están funcionando muy bien. Entonces, como no está expulsando bien el glutamato, no se está procesando adecuadamente y nosotros consumimos, o bueno, los pacientes consumen glutamato, pues vamos a aumentar esta cantidad a nivel neuronal y pues se va a acelerar el proceso de la enfermedad. Entonces, por eso no se puede consumir las pizzas, ni las cremas de paquete, ni nada de eso. Disculpe, perdone con eso de la pizza, pero si es una pizza, pero ¿qué en la pizza especialmente específicamente dónde está el glutamato? Porque, ¿y si uno hace la pizza en la casa? En la harina hay varios alimentos que tienen la pizza, ¿sí? De los ingredientes como tal, de los colorantes, de todo lo que se le pone a la pizza que tienen alto contenido en glutamato, ¿sí? Tocaría como que revisáramos ingrediente por ingrediente y mirar la cantidad de glutamato que tiene cada uno, pero si no está indicada por la cantidad que trae, ¿sí? Es preferible, no sé, hacer como tortillitas y otro tipo de alimento diferente que no tenga este alto contenido de glutamato. Johanna, Sandra Ceballos nos pregunta, estaba viendo las diapositivas de la piña, estaba como ok para probióticos, pero luego estaba como no comer por las fibras. ¿Cómo se debe preparar adecuadamente entonces para consumir? Bueno, se puede consumir en jugo, pero ¿cómo? Igual, tamizarlo con estos coladores de tela que me parecen geniales para ellos porque va a retener todas las fibras de la piña, ¿sí? Es decir, nosotros lo colamos con un colador convencional y se nos va a ir la mitad de la fibra y de estas pelucitas que bota la piña. Si nosotros lo hacemos con estos coladores, vamos a evitar que se nos vayan estas fibras que nos pueden hacer atorar, ¿sí? Entonces, se puede pasar hasta 3 veces por este tipo de coladores para poderlos consumir. O se puede cocinar muy bien la piña, hacerla tipo puré y mirar que no nos quede ningún tipo de grumo. O sea, aquí lo que nos atora son las fibras que tiene la piña. Sí, eso es lo único que tenemos en contra de la piña, esas fibras, porque es muy fibrosa. Pero si lo logramos
colar muy bien. Si la logramos tamizar muy bien, se puede consumir. José Noé, ¿qué pregunta tienes? ¿Tienes la mano levantada? ¿Están ahí? Buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches. Sí, se te Sí. escucha. Muy buenas noches. Mira, es que quería hacer una pregunta. En el caso de mi esposito, yo pues soy de prepararle muchos alimentos digamos, en comidas blandas, digamos como crema, sí. Ellos, o sea, ese tipo de alimento también les da a ellos la misma vitamina, o sea, por cuestiones de cocinamiento, eso no pierde ninguna proteína la comida, o sea, No, no, algo. señora. No pierde las características a nivel de proteínas, a nivel de, pues, de toda la carga nutricional que tiene. Lo que nos cambia es la consistencia como tal, pero el alimento sigue siendo el mismo, ¿sí? Tiene la Sí. misma cantidad de proteína, la misma cantidad de calorías, la misma cantidad de, bueno, todo lo que necesitamos, vitamina D, vitamina E, pero lo que nos cambia es la consistencia, ¿sí? Pero no Mm. cambia la cantidad de proteína que necesitamos y demás. Lo otro que pronto también les quería preguntar es, como, ¿qué alimentos son como los que pronto no recomienden darles en el caso de mi esposito que él sufre mucho de estreñimiento? Entonces, de pronto eso sí se me dificulta saber como cuáles no le debo de pronto como dar, que son como los que no, pues bueno, yo sé que lo que es la guayaba, pues sí, no es para nada recomendable, la pera, la fresa, pero pues yo todos eso los evito, pero no sé como cuál otros así a la mano que pronto no tengamos como muy en cuenta que no se le van de dar. Bueno, la carne les genera un poco de estreñimiento. Aquí la Ajá. recomendación es que consuman agua, que se puedan hidratar. Si no puede tomar líquido, claro, pues que lo pueda lograr espesar. Y si no, pues pueda consumir de estas compotas de ciruela, que son muy, muy buenas para ellos, ojalá una diaria, porque el estreñimiento siempre se va a presentar, ¿sí? Así nosotros hagamos como la restricción de muchos alimentos por la quietud del paciente, también por el retraso en el vaciamiento gástrico y demás, va a haber estreñimiento. Entonces, bueno, tenemos que buscar más bien estrategias para compensar el estreñimiento. Entonces, hidratar, darle las compotas de ciruela, darle la papaya, si se puede el PEC también, y con eso contrarrestamos un poco el estreñimiento que sí es muy común, y pues así hagamos contrapeso, quitándole estos alimentos, pues se va a presentar. Ya, sí, esa es como mi inquietud que tenía concepto de eso. Pues también le doy linaza, digamos, es que me explicaba la doc que la linaza no era buena licuarla, sino dejarla en agua para que ella coja un cierto espesor y dársela, pero así enterita. Más no, ella me decía, si quiere con jugo de papaya, revuelve las pepitas con eso para que no le vaya a atorar, pero de ese se la entera, o sea, la linaza no la licue porque pierde la fibra, algo así me decía ella. Sí, Entonces dije, pues voy a preguntar, ¿sí está sí, bien? sí, sí, señora. De hecho, cuando tú dejas la linaza en agua, se pone como un tipo miel, se pone un espeso muy, muy, como muy chévere para ellos. Entonces, Sí. la linaza es muy buena y hacerla de esa forma. Incluso la granadilla la puede sacar el jugo sin darle Sí. las pepitas y también le puede ayudar mucho. Ay, bueno, sí, señora, yo les agradezco inmensamente. Mil gracias. Gracias. A ustedes, mil gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Espera. ¿Las torticas de ramo también tienen glutamato? No tienen glutamato, no tienen una cantidad tan grande de glutamato. Los que más tienen son los alimentos que están ahí en ese listado, ¿sí? Entonces sí los puede consumir, obviamente pues no todos los días, pero no es la misma cantidad que tienen los otros alimentos. Es que los otros alimentos sí es una cantidad muy grande que sí nos genera un daño muy grande, pero las tortas de ramo no. Milena Torres nos dice, ¿ellos pueden aplicarse inyecciones de bedoyeta? Inyecciones de... Bedoyeta. Pues ahí sí no sabría la respuesta.
No sé para qué se utilizan estas inyecciones, tocaría mirar las contraindicaciones, porque la verdad no tengo conocimiento de estas inyecciones. Es vitamina D. Vitamina D, yo preferiría... Vitamina B. B, ¿B? B. Pues no sé, yo pensaría que sería mejor con la alimentación que inyectar una vitamina B. Pero pues yo pienso que eso sí lo podrían conversar con la neuróloga a ver qué tanto se puede aplicar y qué tanto no, ¿sí? Porque de ese tipo de tratamiento con vitamina B sí no sé qué tan efectivo sea con ellos. Entonces sí creo que esa pregunta sí sería directamente con el neurólogo. Ramón tiene la mano levantada. Ya te habilitamos el micrófono para que haga la pregunta. ¿Alguna persona tiene otra pregunta? Nolvis Jiménez nos pregunta en cuanto a la alimentación, ¿el alto consumo de carne está contraindicado? No, no está contraindicado, de hecho tienen que consumir mucha proteína. Lo único es que produce sí estreñimiento por el alto contenido en fibras que no son digeribles como tal, pero no está contraindicado. Entonces lo que se puede hacer es que se puede variar un día carne, el otro día pollo, el otro día pescado, ¿sí? Pero es más por el sistema digestivo, pero la proteína sí es muy importante y la carne pues es proteína y la tienen que consumir. Ella dice que la carne roja le causa estreñimiento a su esposo. Sí, la carne roja, lo que les digo, o sea, la carne no es digerible por las fibras que contiene, entonces genera mucho estreñimiento. Lo que se puede hacer es, pues, contrarrestar con todas las indicaciones que les doy para el estreñimiento y aparte de eso no darlo todos los días, es decir, ir variando. Entonces un día carne de cerdo, otro día carne roja, otro día pollo, otro día pescado, otro día huevo, para no darle todos los días la misma cantidad de carne que pues obviamente nos va a generar estreñimiento, ¿sí? Pero pues obviamente también la proteína es indispensable para ellos. Entonces, siempre tener un alto consumo en agua. Si no se puede el agua, pues líquido fino, pues lo vamos a espesar un poco, le vamos a dar las compotas de ciruela, todas estas cositas que nos ayudan a contrarrestar el estreñimiento. Bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. De todas maneras, Johanna, mil gracias por compartirnos tus conocimientos y tu presentación. De todas maneras, les estaremos compartiendo la grabación próximamente, entonces para que estén atentos, ¿sí? Y por supuesto, cualquier otra indicación, estén atentos para las próximas charlas o conversatorios. Muchas gracias, Johanna, y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Que estén muy Que bien. tenga buena noche. Ya por hoy terminamos, se pueden salir.